Mis dedos siempre olían a grafito y a las páginas amarillentas de los clásicos. En 1968, mientras México se preparaba para mostrar al mundo sus flamantes Juegos Olímpicos, los pasillos de la UNAM eran un hervidero de verdad y frustración. Yo lo veía. Yo lo escuchaba. Había una desconfianza palpable, un murmullo colectivo que se hacía más fuerte cada día, diciéndonos que el gobierno no solo no nos escuchaba, sino que nos estaba ignorando para maquillar la fachada en los juegos. Yo solía ser de las que se pegaba a las paredes en las discusiones. Anotaba, sí, pero nunca intervenía. Creía que mi papel era entender, no levantar la voz. Lo conocí un mediodía cerca de la Facultad de Filosofía y Letras. Un pequeño grupo se había formado para debatir sobre la ocupación militar de las universidades. El humo de los cigarrillos flotaba sobre el aire caliente. Entonces lo vi a él. Alto, con el cabello rizado y una energía que parecía iluminar su entorno. No es orden, es censura, dijo Ricardo, y su voz no era de pelea, sino de convicción pura. Nos quieren callados para que la fiesta de los juegos se vea bonita en televisión. Pero bajo la alfombra hay más que polvo. Me quedé helada, mirando cómo sostenía una pila de panfletos. Él no estaba gritando, estaba declarando una verdad. Sentí que alguien, por fin, había puesto en palabras esa pesadez que todos llevábamos. Cuando el debate se dispersó, él se acercó a mi mesa. Me preguntó por el viejo poemario de Pellicer que yo escondía bajo mis apuntes. Ese fue mi verdadero comienzo. No fue un flechazo, fue una conexión intelectual urgente. Ricardo no me preguntó si compartía su ideología, me preguntó por mis ideas. En las semanas siguientes, me enseñó a no solo escuchar, sino a sentir la efervescencia. Me dio el valor para dejar de ser una observadora. Para mí, él lo era todo, la dulzura en la cafetería, la adrenalina en los mítines, la promesa de que ese México sordo podía cambiar. Nuestro amor creció con la certeza de que estábamos en el lado correcto de la historia, listos para cambiarlo todo. El aire en la Plaza de las Tres Culturas estaba cargado de sol y de una especie de euforia resignada. Era la tarde del 2 de octubre de 1968. Yo estaba allí, junto a Ricardo, sintiendo el calor de su mano en la mía. La rutina de las protestas se había vuelto una danza extraña. Las arengas, los gritos, las pancartas, todo servía para liberar esa frustración hirviente que sentíamos. Creíamos que esos rituales, esos sonidos de nuestra voz unida, eran nuestra única arma y nuestro escudo. Ese día no fue diferente. Nos apiñamos cerca del edificio Chihuahua. El mitin estaba en pleno apogeo, y yo cerré los ojos un segundo, absorbiendo el ruido de la multitud. Era un sonido hermoso, fuerte, vital, libre. Ricardo me apretó la mano y murmuró algo sobre el futuro. Y entonces, el ruido cambió. Fue un cambio gradual. Al principio, fueron esos chasquidos secos, que se encadenaban uno tras otro. Petardos. Alguien gritó con alivio. Yo me reí, pero el pánico se había pegado a Ricardo como una sombra. Su mano se puso rígida. No, Sofía. No son petardos. No alcancé a preguntarle. Miré hacia el edificio Chihuahua, y vi los destellos verdes de bengalas lanzadas desde lo alto. Esas luces no eran de fiesta, eran señales. Señales de caza. El sonido ahora era implacable, una lluvia de proyectiles metálicos que rebotaban contra los muros de piedra, que eran demasiado rápidos. El griterío de la multitud pasó, en menos de un segundo, de ser una arenga liberadora a un rugido de terror. Ricardo me empujó con una fuerza que me hizo caer. Caí de bruces, el cemento raspándome la mejilla. Mi oído quedó taponado por el impacto. Solo alcancé a sentir la bufanda de Ricardo deslizarse y la presión de cientos de cuerpos en estampida. El aire se llenó de un olor penetrante a pólvora y algo más, algo que mi mente se negaba a nombrar. Mientras la lluvia de disparos caía sin piedad sobre la plaza que creíamos segura, me aferré al suelo. Abrí los ojos, pero todo era una masa borrosa de pánico. El ruido de los fusiles se mezclaba con el eco de las sirenas y, lo peor de todo, con la respiración entrecortada de la gente que se amontonaba sobre mí. El olor. Nunca voy a olvidar el olor a plomo, a sangre fresca y a miedo. El silencio, ese silencio de muerte después del estruendo, era casi más insoportable. Me puse de rodillas, intentando ignorar la presión en mi pecho, la náusea.
Vi a mi alrededor. Era una visión borrosa, pero ineludible. Había compañeros en el suelo que no se movían. Había gente gritando con desesperación, la voz rota, intentando auxiliar a los heridos. Los militares, siluetas oscuras, avanzaban ya por la plaza. El terror me llenó los pulmones, pero mi mente se aferró a una sola idea: Ricardo. Vi la sangre en el cemento y aparté la mirada. Vi un zapato suelto y un cartel pisoteado, y me obligué a ignorarlo. ¿Dónde vas después de una marcha? La pregunta retumbó en mi cabeza, absurda, automática. Después de cada manifestación, después de cada mitin, el ritual era siempre el mismo: el caos se disipaba y, si podíamos, nos reuníamos en la universidad. Allí nos sentíamos seguros, allí intercambiábamos notas, allí nos reíamos de la adrenalina. La UNAM era nuestro refugio. Si Ricardo se había separado en la confusión, si estaba herido pero consciente, si había logrado escapar, el lugar más sensato para que me buscara, el lugar que ambos conocíamos, era la universidad. Tenía que ser. Me levanté. Me dolía el hombro por la caída, y mis piernas estaban temblando, pero me obligué a moverme. No miré a la izquierda ni a la derecha. Solo miré hacia adelante, hacia la salida de la plaza, lejos de los faroles que ahora iluminaban un teatro de sombras. Necesitaba salir de Tlatelolco antes de que esas figuras de uniforme me detuvieran o, peor aún, antes de que encontrara algo que destrozara mi esperanza. Empecé a caminar, o más bien, a arrastrarme hacia la calle. Cada paso era una oración muda: allí estará. Me está esperando. Solo fue una separación en el caos. Dejé atrás la Plaza de las Tres Culturas, empapada en la sangre y el silencio oficial, y me dirigí hacia el único faro que me quedaba en la noche. El viaje de Tlatelolco a la UNAM fue un borrón de miedo y piernas temblorosas. Cuando llegué al campus, la tranquilidad que buscaba no existía. No había risas ni el usual alivio post-marcha. Había el mismo hedor a pólvora y, peor aún, un aire de desesperación muda. Encontré a un grupo de compañeros apiñados cerca de la biblioteca central. Estaban temblando, las caras grises bajo la luz de los faroles. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ricardo? ¿Alguien ha visto a Ricardo? Mi voz sonó frágil, casi infantil. Un muchacho de lentes, que siempre parecía tener un cigarrillo pegado al labio, se me acercó con los ojos llenos de un horror que no podía digerir. Sofía, vi a un compañero cerca del balcón, gritaba que se rendía. Le dispararon de gracia. Lo vi caer. Cayeron, solo silencio. A otros heridos, los militares los arrastraron fuera, sin importar sus gritos. Simplemente se los llevaron. Cada testimonio era un puñal que me recordaba dónde había estado mi Ricardo. Pero yo me obligaba a no pensar en esos detalles. No. Él no podía haber sido uno de los caídos. Él estaba buscando la salida, buscando el refugio, buscándome. Las horas se arrastraron hasta convertirse en días. El reloj biológico de la esperanza comenzó a fallar. Con su foto en mano, una de esas Polaroids borrosas donde me sonreía, inicié mi odisea. Fui a la delegación. Fui a las estaciones de policía y a los cuarteles del ejército. Busco a Ricardo. Estudiante. Cabello rizado. Desapareció en Tlatelolco. Me recibían con miradas vacías. Desinterés o, lo peor de todo, con risas. ¿Tlatelolco? No pasó nada ahí, muchacha. Solo unos cuantos alborotadores. Vaya a casa, se le habrá ido con otra. La versión oficial era un muro de concreto. El gobierno minimizaba los números, hablaba de unos pocos muertos y de provocadores. Pero en las afueras de esos edificios fríos, la verdad era diferente. Cada vez éramos más, madres, novias, hermanos, todos con una foto en la mano, todos con un nudo en el estómago. Nuestra única luz era la prensa extranjera. Ellos no se conformaban con el cuento oficial. Los corresponsales extranjeros nos escucharon, no dejaron que nuestra voz se perdiera bajo el manto de la mentira. Ellos documentaron nuestra desesperación, el miedo a la verdad. Pero la verdad nunca llegó a mí. Pregunté, rogué, busqué entre listas incompletas y rostros desconocidos en hospitales. La certeza se fue erosionando y solo quedó una niebla fría. Nunca lo encontré. Nunca supe qué le ocurrió a mi Ricardo.
se convirtió en un número más, una ausencia que el gobierno se dedicó a negar. Él no murió, fue borrado.